Bueno, otro día más. Qué precioso el Señor, que nos regala para estar en su presencia. Bendito y alabado sea el Señor. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Empezamos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia para con nosotros. Bendito seas tú, papá, porque siempre estás allí dándonos ese regalo tuyo precioso de estar en tu presencia amorosa. Bendito y alabado seas tú, que esa palabra cada día más se quede intronizada, centrada en nuestro corazón. Que cada vez esa palabra quede más metida en nuestro ser, para que podamos ser esos verdaderos hijos tuyos. Gracias por tu palabra, papito Dios. Regálanosla, por favor. Bendito y alabado seas. Amén, amén y amén. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Lucas, pero vamos al capítulo 6 y vamos a tomar los versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón de Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus inmundos también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por la palabra que nos da todos los días, ¿no es cierto, Moni? Sí, es una bendición esa palabra. Entonces escoge 12 discípulos. ¿Y qué tipo de discípulos eran? ¿A quién escoge mi Jesús? Entonces empieza con oración, porque Él es la oración viva. Él es oración. Él es como una unión entre mi Padre Dios y Él. Y Él quiere que también nosotros tengamos esa comunión y nos escoge. Escoge a sus discípulos también implica que también a nosotros nos escoge. ¿Cómo eran sus discípulos? ¿Qué actitudes tenían? ¿Qué temperamentos tenían? Todos eran unas santas palomas, me imagino, ¿no es cierto? Eran puros, eran suavecitos, a excepción de Judas, tal vez, ¿no? Los demás eran unas mansas palomas, ¿no es cierto? Escogió a 12 personas muy particulares. No escogió a ningún, qué curioso, no había ningún doctor de la ley, no había un fariseo, o no había un fariseo, no, eso fue Pablo, ¿no es cierto? Que era un fariseo. Pero Pablo no fue directamente discípulo de mi Jesús. Pero eran gente, todos eran extremadamente humildes. Bueno, había gente que tenía dinerito, por ejemplo, Simón Celote era dinero. Pero él lo... Bueno, hay unas historias muy lindas que la encuentran allí en María Valtorta, pero muy interesante cómo cada uno con un temperamento, una actitud, una personalidad muy diferente, y escoge a 12. ¿Por qué 12, Moni? Y bíblicamente, ¿qué sentido tiene esos 12? 12 piedras en el río Jordán, 12 piedras en el altar, y esos números 12 son bien bonitos, ¿no? Escoge a 12 personas. ¿Y por qué no escogió muchas más, sino solamente 12 y con 12
instauró toda su iglesia, ¿sí? Fundó su iglesia con 12 personas nomás. Mi Jesús no escribió, no se tiene ningún escrito que se conozca de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue de su palabra, desde su testimonio, y ese testimonio quedó grabado en el corazón de esos 12, y esos 12 pues compartieron, predicaron, y nosotros somos producto de esos 12, porque alguno de ellos llegó a América o llegó a Europa, y de Europa pasó a América, bueno, lo que haya sido. Anyway, se diría en inglés. Entonces, Moni, aquí estamos producto de esos 12, Moni. Recibieron su palabra, siendo rebeldes, incrédulos, malgeniados, iracundos, Pedro, siendo amorosos como Juan, pero al principio no lo era, hijo del trueno, siendo demasiado incrédulo como Tomás, siendo personas muy guerrilleras como Simón Celote, siendo recaudadores de impuestos como Mateo, de todo. Moni, escoge de todo, pero curiosamente no había ningún doctor de la ley, ¿no? ¿Sí? Curiosamente no había ningún saduceo, ningún fariseo. ¿Por qué no había gente con tanto conocimiento? Sino solamente los más humildes y los más sencillos. ¿No te parece eso interesante? Sí, me parece tremendamente interesante, y la respuesta también está ahí en la palabra, cuando dice que el Señor se vale de los más humildes y menospreciados para avergonzar a los sabios. Porque el Señor necesita esas personas de fe, esas personas que quieran conocerlo, y que a raíz de ese conocimiento puedan dar testimonio de lo que Él hace en sus vidas. Entonces, para que no sea cuestión del conocimiento, es que yo lo hice porque yo sabía, porque yo estudié, porque bueno, no. El Señor necesita es personas humildes realmente. Claro que en esos tiempos, pues el Señor utiliza a aquellas personas, esos corazones contritos y humillados, que de pronto en algún momento estaban tan en contra de Dios. Por ejemplo, el caso de Gloria Polo, ¿sí? Estaban tan en contra de Dios. Sí, claro, y bueno, el testimonio, pues muchos de ustedes han escuchado el testimonio de Gloria Polo aquí en Colombia, tremendo. Sí, que era una abortista, y resulta que ahorita es una predicadora tremenda. Entonces, o una conferencista tremenda. En todo caso, el Señor se vale de eso, pero tú estabas anotando eso, lo de los 12. Y no es casualidad, yo creo que, por ejemplo, el año está dividido en 12 meses. El día, aunque son 24 horas, cada 12 horas se marca el cambio, ya de la mañana o ya de la noche. Son 12 meses del año. Hay 12, bueno, hay varios elementos que son de 12, ¿sí? Y ese 12 de alguna manera significa gobierno, ¿sí? Gobiernos. En la palabra de Dios tú encuentras el altar conformado por 12 piedras. No solamente lo maneja Josué, sino el profeta Elías, creo que es. El asunto es que nos está indicando que es gobierno, y ese gobierno en el Señor, que son los 12 discípulos, era para Él y para todos aquellos que queramos creer, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, gobierno de este mundo. Y eso lo hizo el Señor a través de 12 discípulos. A mí lo que me deja sorprendida y, o sea, me parece fascinante es que cuando tú empiezas a leer los evangelios, muchas veces dice, y escogió a Pedro, escogió a Andrés, escogió a varias personas, ¿no? A Natanael, bueno, en fin. El asunto es que en este pasaje específicamente está diciendo para que se escogieran los 12 en la realidad. O sea, mucha gente seguía a Jesús. Lo sabemos porque después de su crucifixión, los discípulos, los 11 que quedan, se reúnen y
y buscan al el 12º discípulo que haría falta. ¿Cómo se llamaba? Se los dejo como tarea. Y entonces ellos escogen personas que estuvieron, y lo dice ahí en el pasaje, con Jesús desde el principio. Desde el principio, o sea, hubo gente aparte de los 12 discípulos que estuvieron con Jesús y lo seguían desde el principio. Pero no solamente seguirlo desde el principio, sino realmente hacerlo, aprender las cosas que Jesús hacía desde el principio. Entonces, haga de cuenta, usted tiene muchísimos seguidores y necesita escoger un grupo con el cual vas a trabajar. Y Jesús se dedicó toda la noche, en pocas palabras, hizo vigilia. No dijo solo hasta las 3 de la mañana, no dijo hasta las 12 de la noche, porque ya estaba cansado, y Jesús sí tenía una agenda bastante apretada. Pero no, él se quedó toda la noche orando. Y yo por ejemplo, en estos días me he cuestionado que antes pues en alguna parte yo leí que antes las Eucaristías eran de 2 horas y ahora son de media hora, y eso que volando, a veces es menos tiempo, eso es como, entró y salió y ya. Y yo me ponía a cuestionar y decía, ¿cómo hemos perdido la oración? Ahora se dice 5 minutos de oración y parece una eternidad para mucha gente. 1 hora de oración, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Yo qué voy a hacer? 45 minutos haciendo el rosario. ¡Ay, qué cosa tan horrible! Entonces, mientras menos, por ejemplo, el rosario de la paz, entonces son 7 minutos y parecen eternidades. Y resulta que el Señor nos está diciendo que Él pasaba horas, noches completas orando para poder tener las decisiones correctas. Y en este caso Jesús oró toda la noche, me supongo que pidiéndole a su Padre la dirección para escoger a las 12 personas adecuadas, las personas educables, las personas fieles, las personas firmes en la fe, personas que realmente iban a estar comprometidos con ese proceso, que no se iban a echar para atrás, que iban a permanecer allí, de frente con el Señor. Iban a estar al pie, ¿sí? Porque era necesario que el Señor recibiera la orientación de Dios, porque ellos iban a pasar ese momento primero con Jesús y ver lo que pasó con Jesús, ¿sí? Entonces se requería saber quiénes iban a ser fuertes y firmes ante ese momento, pero también quiénes iban a pesar de ese momento, manteniéndose firmes, a perseverar y no asustarse contra la persecución que iban a vivenciar. Porque después de la muerte de Jesús vino una persecución importante para los cristianos. Entonces, es con la ayuda de Dios que nosotros podemos tomar decisiones importantes de nuestra vida, importantes como el matrimonio, importantes como negocios, importantes como viajes, importantes como, ¿qué más sería? De pronto, a veces cuestiones de procedimientos médicos, en fin, hay muchísimas cosas importantes que nosotros tenemos y que necesitamos precisamente de la oración. ¿Cuántas personas, o sea, si ustedes de pronto miran testimonios de la misión Ruach, cuántas personas dan testimonio de haberse sanado después de hacer un proceso de oración importante, como es de este ayuno que plantean? Después de que hasta médicos les habían planteado cirugías hasta de columna, cosas así impresionantes, y la cirugía de columna es algo bien delicado, y resulta que ya después de hacer este tiempo de oración, después de hacer este tiempo de ayuno, ellos quedan sanos, como el texto de la persona jorobada, que después de la oración, después de el Señor, o sea, estando allí en la sinagoga, el Señor la llama a esta mujer y la sana.
Eso quiere decir que hay enfermedades que son de cuestión de oración, cuestión espiritual. Y mira, Moni, cómo esos 12, mis papá Dios se los entrega a mi Jesús. Y mi Jesús se los devuelve a mi papá Dios. Si mira lo particular, cómo es el proceso tan hermoso. Mira lo que dice Juan capítulo 17, que les recomiendo que estudien 15, 16 y 17, que es súper hermoso de Juan. A los que escogiste del mundo para dármelos, los he hecho saber quién eres tú. Sé que quién nos escoge para llegar a nuestra presencia, nuestro Señor Jesucristo, mi papá Dios. Eres un privilegiado. Mi papá está tan pendiente de ti porque Él no quiere que tú te pierdas, porque tú eres su hijo amado, su hijo predilecto. Y si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás buscando siempre la presencia de Dios a través incluso de nuestra Madre María, es porque mi papá Dios es quien lo permite, lo hace y lo motiva. Y mi Jesús nos purifica, nos limpia, nos enseña, nos lleva realmente a conocer y a descubrir. Mi papá Dios te lleva a mi Jesús, y mi Jesús, a través de su preciosa sangre, haz de cuenta que tritura, ¿sí? Como que moliera, como ese discípulo que empieza a ser purificado, a ser quitada tantas cosas de tu corazón. Hay un video que me llama la atención mucho. Espérate, antes de que pases, no te olvides esa idea, porque estoy pensando algo que para complementar lo que tú estás diciendo, y es que Rafa lo que está diciendo es tan importante, porque el Señor me mostraba cómo de alguna manera lo que Dios hace con nosotros cuando nos entrega hijos es precisamente para que hagamos la misión que Jesús hizo, de formarlos para Dios, para que conozcan a Dios y conozcan a su Padre. O sea, sin que nosotros lo hayamos mirado, ni analizado, ni orado, realmente el Señor está esperando que nosotros cumplamos el papel que Jesús cumplió con sus discípulos, y ese es un modelo de formación para nosotros también los padres. Somos escogidos para formar a los discípulos, a los hijos que Dios nos da, para amar a Dios y que ellos vuelvan después al Padre. Y entonces, frente a eso mismo que tú estás complementando, Moni, hay un videito muy lindo, se llama El Cincel de Dios. El Cincel de Dios está traducido incluso porque es americano, pero es precioso, una meditación muy bonita frente a cómo Dios nos va limpiando, quitando tantas cositas, y mi Jesús es el que nos va quitando, ¿sí? Porque Él dio todo por nosotros, fue crucificado por ti, por mí, y nos va puliendo, como una piedra, como un escultor, ¿sí? Mi papá Dios entrega la piedra al escultor que es Jesús, con el Espíritu Santo, y empieza a esculpir esa joya preciosa que eres tú. La empieza a esculpir. Y de igual manera no son solamente los hijos, Moni, también el ministerio que tú tienes. Las personas que tú tienes, mi papá Dios te las entrega, esas personas, esas almas de Dios, te las entrega para que tú las lleves a mí, la presencia de mi madre, a la presencia de mi Jesús, y a su vez lleguen a conocer al Padre. ¿Qué proceso? ¿Por qué lo hace de esa manera? Mi papá Dios perfectamente puede haber dicho: yo soy aquí el Dios, mírenme a mí, obsérvenme a mí, ámenme a mí. Eso no es amor. Eso se llama esclavitud, lo que hace Satanás, que es diferente a lo que hace mi papá Dios. Mi papá Dios es tan humilde, tan sencillo, tan bondadoso y misericordioso, que todo lo permite por amor. Todo lo hace por amor. Todo lo hace para que nosotros realmente seamos esculpidos plenamente en esos seres preciosos que somos de luz, porque somos seres de luz, esos seres hermosos. ¿Para qué? Y nos va quitando toda esa carnalidad. Nosotros, desafortunadamente, por el pecado original, por Adán y Eva, por todo lo que se dio, por muchas cosas que se dieron allí con nuestros primeros padres, pero mandó a su Hijo, mi Jesús, para que fuera el perfecto, ese perfecto modelador, ¿cómo se llaman los que? Un escultor precioso de almas, para que fuéramos esas joyas preciadas, hermosas, hermosas, esos carbones que nos convertimos en diamantes.
carbones que nos convertimos en diamante. ¿Ustedes sabían que el diamante es un carbón? Ese carbón negro, tosco, burdo, y al comprimirse, la presión de la tierra es tan fuerte, la presión que hace que al comprimirse lo negro sale y queda el carbón, queda el diamante, y el diamante es tan fino que perfectamente raya el vidrio, lo rompe. El diamante, como se dan cuenta, pues es una joya preciada, y eso somos nosotros, pero tenemos que pasar de ese carbón por el corazón de mi Jesús, por la cruz de mi Señor, para convertirnos en esos diamantes preciosos, y de esa manera mi papá Dios nos lleva. A los que escogiste del mundo para dármelos. O sea que no todos son escogidos, pero mi papá Dios no quiere que ninguno se pierda. Tú eres un escogido. Así no lo creas, sino que el mal te dice tantas palabras y sigues igual. ¿Para qué sigues escuchando? ¿Para qué te levantas temprano si mira tu mundo igual? No cambias. Siguen las mismas situaciones, los mismos problemas. ¿Para qué insistir? Si realmente eso es como para unos escogidos, tú sigues siendo carbón y nunca llegarás a ser diamante. Así hace el mundo, y el mundo siempre te va a tratar de seguir allí oscureciendo tu mente, entenebreciendo tu mente. Como tal vez otros están allí, estando en el mundo de los carbones, ¿sí? Pero realmente no sintiendo esa presencia de mi Jesús. Eres escogido. Mi Jesús oró por ti. Mi Jesús sacrificó su vida por ti, por mí, para que realmente tú fueras ese elegido de Él para llegar a la presencia de mi Padre. Otro elemento importante de este pasaje bíblico. Uh-huh. Gracias. Es precisamente tiene que ver con que después de esa situación, después de ese tiempo de oración, de escoger a sus discípulos, Él no les dijo nada en ese momento, simplemente los escoge, o sea, me supongo que eso sí se los dijo y demás, pero cuando Él ya baja de allí donde se encontraban, del cerro donde se encontraban, la gente ya estaba esperando a Jesús, o sea, tremendo como un hijo de Dios es llamado para muchas cosas, y en este caso nuestro querido Jesús estaba ya siendo esperado para que los sanaran a todas las personas. Y lo que me deja sorprendido de este pasaje que dice todas las personas eran sanadas, todas las personas se les quitaba esos espíritus inmundos, y eso tiene que ver también con esa situación donde todos tenemos una posibilidad en la medida de ser sanos, de ser hijos de Dios, de realmente vivir esa condición de hijos de Dios, porque no nos olvidemos, sí, desde pequeños nosotros recibimos el bautismo y a lo mejor tú no te acuerdas, pero una cosa es recibir un regalo y otra cosa es que yo lo quiera aceptar y yo quiera vivir conforme a ese regalo. Y si yo quiero vivir conforme a ese regalo, realmente me convierto en ese hijo de Dios. Y como hijo de Dios, o sea, realmente tendré dones, tendré regalos que el Señor me da que yo pueda aplicar. Escuchaba al padre Claudio Barbut que decía, los papás y los sacerdotes, y yo me acuerdo que hace un tiempo atrás mi esposo lo hablaba, de que los sacerdotes todos en la Eucaristía, ellos tienen el regalo y el don, el poder, la responsabilidad de ejercer la sanación para los fieles. Ellos ya han sido investidos, o sea, tienen una investidura específica y es poder usar ese don. Pero me pareció tan sorprendente porque dice, los papás también tienen ese don. ¿Por qué tienen ese don? Porque ellos tienen la responsabilidad de formación de los hijos, entonces tienen la responsabilidad de sanar a sus hijos también. Y con base en eso, si los padres no están en la presencia de Dios, van a perder muchas oportunidades de poder hacer uso del don que Dios ha dado para que sus hijos, o sea, los hijos de Dios y los hijos de esos papás estén sanos y salgan adelante.
Entonces, cuando nosotros realmente vivimos nuestra condición de hijos de Dios, y yo creo que esa fue la primera lección como tal que le da a su grupo de 12 discípulos, de que ellos pueden llegar a eso, pueden llegar a sanar y pueden llegar a expulsar espíritus inmundos. Y hablamos de espíritus, quiere decir demonios que estaban en la vida de las personas y que pueden ser expulsados de la vida de las personas siempre y cuando nosotros estemos dentro de ese grupo de escogidos, porque es eso, grupo de escogidos. El grupo de escogidos que aman a Dios, que son hijos de Dios, que van a ser los discípulos, o sea, los que quieren aprender, los que quieren enseñar, los que van a evangelizar. Por eso dice que hay cinco ministerios, por decirlo así, que son los de evangelización, los de maestro, los de profeta, los de... bueno, se me olvidan los otros dos, pero están en la Biblia. El asunto es que cuando nosotros somos escogidos, es porque el Señor no nos va a dejar así, váyanse sin alguna herramienta. No, el Señor te escoge es para darte herramientas para que tú las utilices. Y las que más le interesan al Señor inicialmente es que la persona sea sana, porque un soldado en una batalla enfermo no va a poder hacer mayor cosa. Entonces, Él necesita sanos en su corazón, sanos en su vida y a veces hasta físicamente también, para que podamos seguir haciendo la misión que Dios nos da. Y queda un minutico para que tú, por favor, leas Juan capítulo 17, porque tú eres un escogido. Y te voy a leer solamente una pequeña parte de Juan capítulo 17, porque esa oración es para ti. Esa oración que mi Jesús hizo es para ti, porque tú eres un escogido. Tú haces parte de esos 12 discípulos que mi Jesús escogió. No sientas que no eres escogido, porque lo eres. Por algo estás escuchando este mensaje. Solamente que tú eres la que decide aceptar, seguir a mi Jesús. Jesús no impuso a ninguno de los 12 que fueran sus discípulos, sino que ellos aceptaron la invitación de mi Señor Jesucristo y siguieron siendo pescadores de hombres. No te ruego, papá, solo por estos, sino también por los que después de ellos han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Que sean uno, como tú y yo somos uno. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas, los cuides del mal, para que ellos no caigan. Es una partecita de todo el ruego que mi Jesús hace cuando tú aceptas la invitación de ser su discípulo amado. Dios los bendiga. Excelente día.